Buenos días, mi nombre es Alejandro Plasencia Gutiérrez. Actualmente estoy cursando el doctorado en Ciencias en Ingeniería Mecánica en la ESIME Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional en el Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada. En esta presentación les voy a hablar sobre mi trabajo relacionado con compresores axiales en configuración tándem. Los compresores de flujo axial son componentes críticos en las turbinas de gas. Estas pueden ser aeronáuticas o industriales. Su desempeño influye directamente en la eficiencia global del motor, el consumo de combustible y las emisiones. Oh, en este contexto, el artículo que presento estudia el comportamiento aerodinámico de las configuraciones en tándem, en compresores axiales, como una alternativa, digamos, para reducir las pérdidas y mejorar el rendimiento en las etapas altamente cargadas. A lo largo de esta charla, primero les voy a presentar brevemente el contexto y la motivación del problema. Después describiré la metodología numérica utilizada basada en simulaciones FD y finalmente mostraré algunos resultados representativos y conclusiones principales de este trabajo. Es una introducción. Para entender la importancia de este trabajo, primero hay que recordar el papel que juegan los compresores axiales en una turbina de gas. En una turbina, el aire que entra por la admisión tiene que ser comprimido antes de mezclarse con el combustible y quemarse. Este proceso de compresión lo realiza justamente algún compresor axial. En las turbinas de gas aeroderivadas y en muchas turbinas industriales, el compresor axial es un componente crítico porque determina en gran medida la eficiencia global del motor, el consumo de combustible y sus emisiones. Si el compresor no trabaja bien, por ejemplo, tiene pérdidas o entra en inestabilidades o su diseño no es el adecuado, todo el desempeño del motor se ve afectado, se reduce el empuje disponible, aumenta el consumo específico de combustible y se limita la operación segura. Por eso mejorar el comportamiento aerodinámico de los álabes de compresor axial no es solo un problema académico, sino un factor clave para tener turbinas más eficientes, más seguras y por ende con menor impacto ambiental. El planteamiento del problema. ¿Qué es lo que nos motiva a esto? En los compresores axiales convencionales, cada etapa está formada por un solo álabe, un álabe que debe proporcionar aumento de presión requerido por la etapa. Para alcanzar relaciones de compresión elevadas en un número limitado de etapas, estos álabes operan con altos niveles de carga aerodinámica, lo que se traduce en picos del número de Mach sobre la superficie de succión, gradientes de presión intensos y fenómenos tridimensionales asociados con vórtices de raíz y de punta. Bajo estas condiciones, la capa límite puede desprenderse parcial o totalmente, generando pérdidas aerodinámicas significativas y una reducción del margen de operación del compresor. Estas pérdidas son especialmente importantes en las últimas etapas, donde el flujo llega altamente desviado y con un nivel reducido. Como alternativa, se han propuesto o hemos propuesto configuraciones de álabes en tándem, en las que el álabe convencional se sustituye por dos elementos consecutivos que comparten la etapa. La idea es redistribuir la carga entre un elemento delantero y otro trasero, el álabe frontal y el álabe trasero, con el potencial de reducir estos picos de Mach y mejorar el comportamiento de la capa límite. En este contexto, el problema que se aborda en este trabajo consiste en evaluar y comparar el comportamiento aerodinámico de un diseño convencional y varias configuraciones en tándem, analizando la distribución del número de Mach, la generación de entropía y la estructura tridimensional del flujo, con el fin de determinar hasta qué punto la configuración en tándem permite mejorar el rendimiento y cómo se distribuye la carga aerodinámica a lo largo de la altura del álabe. Los objetivos del objetivo del trabajo se centran en la modificación de una corona rotora convencional, es decir, un álabe normal, de un compresor de flujo axial utilizando una configuración llamada tándem. ¿Qué se va a hacer? Pues vamos a obtener una geometría convencional utilizando los métodos de diseño para compresores de flujo axial, los más conocidos, vórtice libre y equilibrio radial, y vamos a partir de parámetros geométricos de álabes convencionales para desarrollar una geometría de álabes en tándem con distintos espaciamientos tangenciales y mediante simulación numérica para hacer una comparación entre los distintos casos.
También podemos agregar que entre los objetivos de este trabajo están analizar y comparar el comportamiento aerodinámico de un diseño de álave convencional contra varias configuraciones en tándem de un compresor axial. Lo hacemos con una herramienta CFD, poniendo especial atención en cómo cambia la carga del álave, las pérdidas y el flujo tridimensional desde la raíz hasta la punta. Analizar y comparar el comportamiento aerodinámico de un álave convencional y varias configuraciones en tándem. Bueno, el procedimiento de los álaves en tándem. El procedimiento es bastante simple, no varía mucho con respecto a un diseño de álave convencional, y básicamente es especificar los valores para el factor de difusión de los perfiles trasero y el frontal. Se van a especificar también el ángulo de aire de entrada, beta 1,1. Se calcula beta 1,2 usando la ecuación del factor de difusión para el álave frontal, tal que beta 1,2 es el equivalente a beta 2. Se ajusta el ángulo de aire de entrada del perfil trasero igual al ángulo de salida del perfil frontal. Vamos a calcular beta 2,2 usando el factor de difusión del perfil trasero, y esto se calcula utilizando esta ecuación. Tenemos el factor de difusión es igual a toda esta expresión que tenemos aquí. El procedimiento anterior es válido para toda la familia de perfiles, es decir, podemos montar álaves de arco circular, doble arco circular, múltiple arco circular o perfiles de control de difusión. Básicamente los pasos de diseño son los mismos usados para un diseño de un compresor convencional. El mallado. Bueno, básicamente lo que hicimos fue generar varios niveles de malla, varios niveles de refinamientos de malla, es decir, una malla gruesa, una media y una fina. Cada una de ellas tiene un número diferente de celdas y tamaños característicos distintos. El refinamiento no se hizo solo de manera global, sino que combinamos tres tipos de refinamiento. El primero fue un refinamiento global, donde reducimos de forma uniforme el tamaño de la celda en todo el dominio. Esto mejora la resolución general del flujo, pero aumenta el costo computacional en todas partes por igual. El segundo fue un refinamiento local, más cercano a las paredes del álave. Digamos que nos concentramos donde el flujo es más crítico, es decir, el borde de ataque y el borde de salida, en la estela de los álaves y en la región del claro, de la punta o el shroud, y en la unión del álave y el tambor. De esta forma se capturan mejor los gradientes de presión y los vórtices sin disparar tanto el número total de las celdas. La calidad del refinamiento del mallado tiene un impacto directo en la precisión de solución y en la correcta captura de los fenómenos como los gradientes de presión, la capa límite y las pérdidas aerodinámicas. Continuamos. Y bueno, esto que tenemos aquí pues son los parámetros de entrada. Bueno, es un componente del tipo rotante. Las revoluciones son de 8281 revoluciones por minuto. Utilizamos como fluido aire de gas ideal. Nuestra presión de referencia es de 156.697 kilopascales. Utilizamos Total Energy para transferencia de calor y un modelo de turbulencia K omega SST o Shear Stress Transport. Este modelo resuelve dos ecuaciones. Una es la energía cinética turbulenta y la otra es la frecuencia específica de disipación omega. A partir de estas variables el modelo calcula la viscosidad turbulenta que se presenta, digamos el efecto de los remolinos pequeños sobre el flujo medio. K omega SST, digamos que es un híbrido ya que combina lo mejor de dos familias de modelos. Uno que viene siendo el K omega clásico y el otro es el K epsilon. Continuando, pues la presión total es de 156.697 kilopascales, la temperatura total es de 233 Kelvin, la dirección de flujo es normal y nuestra presión estática viene siendo de 159.333 kilopascales. Bueno, esto es una de las partes más críticas que viene siendo la geometría del álave. Aquí podemos notar lo que viene siendo nuestro álave convencional y básicamente pues nuestro álave en tándem, ¿no? Tradicionalmente en un compresor axial cada corona está formada por un solo álave, como el que tenemos aquí, es decir, el azul que está acá arriba.
que está entre dos canales. Este álave, digamos que tiene que hacer todo el trabajo de desviar y comprimir el flujo en un solo elemento, lo que implica que va a generar mucha carga aerodinámica, grandes gradientes de presión, picos de números de Mach en la zona de succión, y en algunos casos pues, va a haber separación de capa límite y aumento de pérdidas. La idea de los álaves en configuración en tándem es cambiar primero esa filosofía. En lugar de tener un solo álave, este se va a sustituir por dos álaves más pequeños, que viene siendo el álave frontal y el álave trasero, colocados uno detrás de otro, manteniendo prácticamente el mismo paso global de la etapa. El primer elemento va a actuar, digamos, como un preálave que empieza a desviar y acelerar el flujo, pero con una carga moderada. El segundo elemento, el álave trasero, recibe el flujo ya parcialmente guiado y termina por generar, eh, digamos, una nueva adhesión de capa límite. Digamos que la zona de succión va a comenzar a trabajar en el álave trasero y va a evitar que haya un desprendimiento de flujo o un engrosamiento de capa límite. La redistribución de la capa puede ayudar a reducir las pérdidas y a mejorar el margen de operación del compresor, pero al mismo tiempo introduce nuevos fenómenos como la interacción entre los álaves de flujo, posibles recirculaciones que se pueden dar entre los canales e incluso entre la brecha de los álaves, y cambios en los vórtices de raíz y punta. Justamente en este trabajo vamos a analizar cómo se comporta esa configuración en tándem en diferentes arreglos geométricos, es decir, el espaciamiento tangencial y el desplazamiento axial, ¿no? Y hasta qué punto pues, también vamos a aprovechar para mejorar el rendimiento del compresor. Bueno, podemos resumir que pasamos de un álave único, una configuración convencional, a dos álaves en serie, más cortos, menos cargados cada uno. Y podemos decir que el primero prepara el flujo y el segundo termina el trabajo, y así redistribuimos la carga aerodinámica y podemos controlar mejor los picos de Mach y las pérdidas. Y ahorita pues vamos a ver los resultados que obtuvimos de nuestras simulaciones numéricas, que viene siendo pues el caso convencional y los tres casos en tándem. Vamos a echar un vistazo rápido. Estos vienen siendo los contornos de número de Mach de los perfiles de raíz. Y vaya, en el caso convencional, en la figura A, correspondiente al álave convencional, observamos un patrón relativamente suave. Alcanzamos a ver cómo hay desprendimiento de capa límite en la zona de descarga del álave. Básicamente podemos ver que en la zona de succión, más o menos como al 50% de la cuerda, comienza a haber un desprendimiento de capa límite. Pero si observamos en comparación con los casos, el caso 1, el caso 2 o el caso 3, el desprendimiento de capa límite se ha disminuido. Digamos que la zona de succión del álave trasero comienza a trabajar en ambos casos. Número de Mach en el radio medio. Aquí mostramos los contornos del número de Mach, tanto para el caso convencional para las tres configuraciones en tándem. La figura corresponde al álave convencional y podemos observar un patrón relativamente uniforme de flujo. Es decir, el flujo se acelera sobre la superficie de succión, alcanza un valor máximo de número de Mach en la zona media del perfil. De hecho, aquí podemos ver que hay desaceleración de flujo y se generan ondas de choque en esta parte del intra-2 y del extra-2 del perfil. Y después hay una recuperación hacia la salida. También podemos ver que hay un desprendimiento de capa límite en la zona de descarga del álave. Cuando pasamos a las configuraciones en tándem, que viene siendo la figura B, la C y la D, la situación cambia de forma importante. La presencia de los dos elementos genera un chorro, un flujo que se acelera, que se desliza sobre la superficie de succión del primer álave y entra directamente en el segundo, que viene siendo esta parte y esta parte y esta parte. Finalmente en estas figuras también podemos apreciar que se han generado ondas de choque, tanto en las partes de la zona de succión como en la zona de presiones y en la zona de succión. De hecho, podemos ver que aquí se aprecia una rápida desaceleración del flujo.
y posiblemente en esta parte, en la zona del intrados, podemos apreciar gradientes de presión adversos que se puedan generar. Continuando con el radio de punta, podemos ver que la figura que corresponde al álave convencional se observa un patrón típico en la región de la punta, grandes números de Mach, al igual que en los casos que en los radios medios. Podemos ver una rápida aceleración, se generan ondas de choque en la parte del intrados y del extrados, o bueno, de la superficie de presiones y de la superficie de succión. Cerca del shroud o de la carcasa, habíamos comentado que para los tres casos también se alcanzan a apreciar números de Mach muy elevados, a diferencia del caso convencional, el caso 1 y el caso 2. El caso 3 presenta números de Mach más bajos, más controlados. El flujo que se acelera en la punta interactúa primero con un elemento delantero y después entra directamente al segundo elemento, es decir, el álave frontal y el álave trasero, generando pues un Mach alto. Estos vienen siendo los contornos de entropía del radio de raíz. De entropía, básicamente estamos analizando las pérdidas que ocurren en el compresor. Básicamente en esta figura mostramos los contornos de entropía del radio de raíz, que básicamente, como les comentaba, los podemos interpretar como pérdidas aerodinámicas en la etapa. El caso convencional, que viene siendo la figura A, se aprecia una sola región principal de pérdidas en color verde y amarillo. Esto está asociado a la estela que se genera en el álave y a la zona de difusión a la salida del canal. El resto del paso presenta pues valores relativamente bajos de entropía en azul oscuro, es decir, estas son las que tenemos aquí. Cuando pasamos a las configuraciones en tándem, que vienen siendo los casos A, B y C, la distribución de pérdidas cambia de manera importante. Ahora aparecen dos estelas claramente diferenciadas, como podemos ver en cada uno de los casos. Una por cada elemento, y se generan regiones de entropía elevadas en la zona de interacción entre ambos álaves, es decir, estas partes de aquí, cerca de la brecha entre ambos perfiles aerodinámicos. El caso A, la región de pérdida se mantiene relativamente compacta, concentrada en estelas y en una salida. En el caso B podemos observar una mayor extensión de la zona de entropía, es decir, toda esta parte. Y especialmente en la región intermedia entre los dos elementos, es decir, esto de aquí. Lo que indica que hay una mezcla más intensa y una posible recirculación local. Enfocando nuestra atención en lo que viene siendo el caso C, las pérdidas siguen localizadas en la zona de interacción esta parte, y la estructura de los contornos sugiere que hay alta entropía más cerca, en esta parte donde se alcanza a ver el desprendimiento de capa límite. Contornos de entropía para el radio medio. Bueno, aquí mostramos los contornos de entropía del radio medio, que nuevamente interpretamos como una medida de las pérdidas aerodinámicas de la etapa. Para el caso convencional, la figura A, se observan pérdidas sobre la zona de succión del álave, que viene siendo esto de acá, estas partes. Esto se prolonga, esta estela se prolonga corriente abajo, y es una estructura, pues, digamos, relativamente compacta y ocupa una región limitada del paso. No son tan grandes como las que se pueden observar en los perfiles de raíz. Enfocando nuestra atención en lo que viene siendo el caso A, el caso B y el caso C, las pérdidas se redistribuyen entre los dos elementos, es decir, entre el álave frontal y el álave trasero. Igual que en los perfiles de radio medio, aparecen estelas bien definidas, asociadas al elemento delantero y al elemento trasero, lo cual es consistente con la presencia de difusión en el flujo o pérdida de energía,
como los que veíamos en los contornos de número de Mach. En conjunto, estos resultados de radio medio, perdón, estamos hablando del radio medio, muestran que la configuración en tándem modifica de forma importante la estructura y las estelas y la distribución de pérdidas frente a un único patrón de diseño convencional. Bueno, podemos decir que las configuraciones en tándem generan dos zonas de pérdida asociadas a cada elemento, a diferencia de una sola asociada a un solo álave, y la intensidad de esas pérdidas depende fuertemente de la configuración geométrica seleccionada. Es decir, el espaciamiento tangencial o el traslape axial. Para los contornos de entropía del radio de punta, igual se presentan contornos de entropía o pérdidas asociadas al vórtice de fuga que se encuentra en los perfiles de punta de los álabes e interaccionan con el shroud o con la carcasa del motor. Para esto podemos apreciar en el caso convencional o en la figura A, se observan pérdidas bien definidas inmediatamente corriente abajo de la zona de descarga del álave, con estructuras pues digamos elípticas que corresponden a vórtices de fuga que se forman en la zona de punta. Incluso se puede apreciar que se pueden encontrar zonas de recirculación a un 80% de la cuerda del álave. El caso A, para el perfiles en tándem, las pérdidas se concentran en una banda relativamente, digamos, delgada, adyacente al shroud. En el caso B, la región de alta entropía es pues más extensa todavía y penetra con mayor profundidad dentro del paso o dentro de los canales del álave, lo que indica que hay una intensificación del vórtice de punta y de la mezcla en esta configuración un poco más cargada. Finalmente, en el caso C todavía se identifica claramente pérdidas asociadas con la punta del álave, pero se mantiene el flujo un poco más confinado que en el caso B. Pasamos a la siguiente diapositiva y pues básicamente lo que tenemos aquí viene siendo el número de Mach y las líneas de corriente en los perfiles. Esta figura pues yo les muestro una vista un poco más global del campo tridimensional de flujo de la etapa. A la izquierda de cada uno de los casos, el caso convencional, caso A, caso B y caso C, se presentan los contornos de número de Mach sobre las superficies del álave, desde la raíz hasta la punta, y superpuesto en rojo sobre las superficies del álave se muestran las líneas de corriente que permiten visualizar la trayectoria de flujo y los flujos secundarios. A la derecha pues hemos incluido, en esas partes se incluyen ampliaciones de las tres secciones donde se aprecia con mayor detalle la estructura de los vórtices, de las líneas de corriente cerca de la raíz, del radio medio y de la punta. Para el caso convencional se observa un patrón típico de un compresor axial. El flujo principal avanza en dirección axial, pero aparecen desviaciones importantes hacia los extremos debido a los flujos secundarios a los vórtices de fuga, incluso de la punta. En vistas ampliadas se nota la presencia de regiones de recirculación detrás del álave, especialmente cerca de la raíz. Cuando pasamos a las configuraciones en tándem, es decir, los casos A, B y C, la distribución de Mach sobre la etapa cambia. Sobre todo, cambia en forma en que las líneas de corriente se organizan alrededor de los dos elementos, es decir, del álave frontal y del álave trasero. El caso, el flujo se mantiene, digamos, relativamente bien guiado por los perfiles, aunque pues todavía podemos apreciar estructuras vorticosas a la salida, asociadas a la interacción entre los dos elementos. El caso B, las líneas de corriente se muestran un poco más curvadas. Y digamos que hay una mezcla en la zona intermedia y hacia la punta, lo que coincide con el aumento de pérdidas que veíamos en los contornos de entropía. Y aquí los flujos secundarios son más intensos y la estructura del vórtice es más desarrollada.
Para el caso C, las líneas de corriente se muestran algo más alineadas con la dirección principal del flujo, pero pues al igual en la zona de presiones podemos ver que hay una tendencia a formar estas zonas de recirculación cerca de la raíz del álave. De hecho, esto se aprecia bastante en los casos A, B y C para el perfil trasero. Esto viene siendo, digamos, las líneas de corriente o flujo tridimensional en los álaves. Primero analizamos lo que viene siendo el caso convencional. La imagen de la raíz se aprecia una región pues, con una gran cantidad de líneas de corriente densas junto a la unión del tambor y del álave. Esto corresponde a bueno, lo que se conoce como los vórtices de esquina de raíz, donde interactúan la pared, la zona de succión del álave y los gradientes de presiones. Esta estructura genera un flujo muy tridimensional y es una fuente importante de pérdidas. Incluso aquí podemos ver cómo se han generado zonas de recirculación a la salida o en la zona de descarga del álave. En el radio medio el centro del patrón es mucho más limpio. En esta zona las líneas de corriente se mantienen más alineadas con la dirección principal del flujo, con menos curvatura y menor nivel de mezcla. Digamos que aquí el flujo es más cercano a lo que esperaríamos en un análisis casi bidimensional y por eso las pérdidas son menores en esta región. Sin embargo, en el radio de punta vuelve a aparecer un comportamiento muy tridimensional. Las líneas de corriente se curvan fuertemente hacia el shroud o la carcasa y se observa la formación de vórtices de fuga en la punta. Aquí más o menos se aprecian. Que envuelve la parte superior del álave y se desplaza corriente abajo. Esta estructura coincide con las zonas de alto número de Mach y elevada entropía que vimos en los mapas en los contornos de entropía. Es uno de los principales mecanismos de generación de pérdidas en diseño convencional. Flujo tridimensional, igual esto es para el caso A. Son las líneas de corriente. Si las comparamos con el caso convencional, el caso A, la zona de raíz, el que se encuentra a la izquierda, todavía se observa un flujo tridimensional importante, pero las líneas de corriente tienden a estar, digamos, mejor alineadas en la dirección principal del flujo. Los vórtices de esquina siguen presentes, pero bueno, también podemos apreciar que la estructura parece ligeramente más estirada y menos caótica que en el diseño convencional, lo cual pues podemos decir que coincide con la redistribución de las pérdidas que vimos en los contornos de entropía de raíz. En el radio medio, para el caso A, el centro, pues digamos que el patrón de líneas de corriente es más ordenado. Las líneas de corriente se deslizan sobre los álaves en tándem con una curvatura mucho más suave. Hay mayor orden en las líneas de corriente y la mayor parte del flujo permanece bien guiado dentro del canal entre álaves. Esta región sigue siendo la más cercana a un comportamiento casi bidimensional con niveles de pérdida moderados. Y bueno, en la punta, a la derecha, la imagen derecha, está aquí. La configuración también ha modificado la forma de los vórtices de fuga. Las líneas de corriente se curvan alrededor de los álaves, tanto el frontal como el trasero, y se observa cómo el flujo de punta se reorganiza en esta parte, interactuando primero con el álave frontal y después con el álave trasero. Aunque el flujo sigue siendo altamente tridimensional, el vórtice se concentra, tiene una estructura más definida. Y esto es como, y podemos hacer una comparativa con los contornos de entropía del mismo caso. Líneas de corriente, pero esto viene siendo para el caso B. Las líneas de corriente en la raíz se ven también, al igual que en los casos anteriores, vórtices de esquina más marcados. En este caso incluso se ven mucho más marcados que en el caso A. Las líneas de corriente se han arremolinado con mayor intensidad alrededor de la unión del álave, en esta parte, entre digamos, la raíz del álave y el tambor, y se forman estructuras vorticosas más grandes. Esto es consistente con el aumento de pérdidas en la raíz, como habéis visto en los contornos de entropía, que se observan para el caso B. El radio medio, al igual que el caso A o el caso convencional,
El centro del flujo principal sigue más o menos alineado con el canal de entre álabes, sigue la tendencia del flujo principal, pero ya se aprecia una mayor inclinación o curvatura de las líneas de corriente en comparación con el caso A. Esto indica que los efectos tridimensionales comienzan a ser más importantes y que la carga aerodinámica del caso B se podría, digamos, traducir a una mezcla más intensa e incluso que la región intermedia. En la punta, de hecho, hemos remarcado en rojo para una mejor apreciación, eh, en la figura derecha, el comportamiento es claramente un poco más severo. Las líneas de corriente muestran un vórtice de fuga de punta muy desarrollado con estructuras en forma, digamos, de remolinos sobre la parte superior, sobre la punta de los álabes más bien. Este vórtice es más grande y tiene más energía que el caso A, lo cual coincide con el incremento de entropía que vimos en los contornos de punta para esta configuración. Y bueno, finalmente el flujo tridimensional o las líneas de corriente del espacio, caso C, igual analizando la raíz, es decir, la figura izquierda, radio de raíz, todavía se aprecia un vórtice en la esquina. Estos vórtices no desaparecen, son muy notorios para los 4 casos en la raíz. Y esto es característico de la interacción entre el álabe y el tambor, como habíamos comentado anteriormente, pero comparado con el caso B, digamos que esta estructura se ve un poco más compacta y menos extendida aguas abajo, bueno, corriente abajo. Las líneas de corriente se organizan, tienen una organización un poquito más definida a lo largo del canal, lo que coincide con una ligera reducción de pérdidas en la raíz que se observó pues, en los contornos de entropía para este caso. El radio medio al centro, la figura central, el flujo se mantiene bastante bien alineado con los álabes. Las líneas de corriente siguen la geometría de los dos álabes, el álabe frontal y el álabe trasero, con una curvatura relativamente más suave, sin grandes recirculaciones que se alcanzaban a ver. Bueno, de hecho en ninguno se alcanza a ver recirculaciones en los radios medios, a diferencia del radio de punta y el radio de raíz. Esto nos indica que en esta región el flujo se comporta de forma más controlada que en el caso B y que los efectos dimensionales son un poquito más moderados. Finalmente en la punta, a la derecha todavía se identifica claramente el vórtice de fuga de punta, pero digamos que las líneas se ven un poquito más confinadas alrededor de los bordes de salida de los álabes en comparación con el caso B. Las líneas de corriente forman estructuras vorticosas bastante más definidas, pero con una extensión algo menor dentro del paso, lo que es consistente con una ligera disminución de la entropía que vimos en los mapas de punta para el caso C. Bueno, estas vienen siendo las gráficas de CP en los perfiles de radio de raíz. Bueno, en esta figura vamos a mostrar los coeficientes de presión CP sobre el perfil de raíz, bueno, los perfiles de raíz o los 4 casos que analizamos. En el eje horizontal pues, tenemos la coordenada XY, la cuerda del perfil, medial, y en el eje vertical pues, el coeficiente de presiones. Tenemos que recordar que los valores más negativos de CP corresponden a una mayor succión y por lo tanto una mayor carga aerodinámica local sobre la superficie. Las curvas en negro pues corresponden al caso convencional, con una sola distribución de CP en la zona de succión y en la zona de presiones. Podemos apreciar un pico de succión bastante marcado en la parte frontal del perfil, seguido de una recuperación hacia el borde de salida. Esta diferencia entre succión y presión define la carga total del álave en la raíz. Si introducimos las configuraciones en tándem, el álave se divide en un elemento frontal y un elemento trasero, y por eso aparecen un par de curvas para cada caso, a diferencia del caso convencional. Lo que se observa es que la carga que antes estaba concentrada en un solo perfil ahora se reparte en dos. Bueno, hay dos distribuciones de CP, el elemento delantero que genera un pico de succión y el elemento trasero que completa la caída de presión necesaria para la etapa. La subida de presión necesaria para la etapa. A medida que pasamos, digamos, del caso 1 al caso 3, bueno, en este caso podemos llamarlo el caso A para el caso 1, caso B para el caso 2 y caso C para el caso 3, la separación entre los elementos y la posición del punto de partición hacen que el pico de succión del elemento trasero se vaya intensificando.
especialmente en la zona de carga. Hay cierta tendencia entre los tres casos. Y también digamos que esto es coherente con los contornos del número de Mach que vimos antes. Pasando a la siguiente diapositiva, pues estos vienen siendo las gráficas de CP para el radio medio. También en esta figura, como la anterior, mostramos los coeficientes de presión CP sobre el perfil de radio medio para los 4 casos. En el eje horizontal igual está la coordenada XY a lo largo de la cuerda, y en el eje vertical el coeficiente de presión. De nuevo, pues hay valores más negativos del CP, significan una mayor succión y por lo tanto una mayor carga aerodinámica. Digamos que las curvas en negro corresponden al caso convencional. Se observa igual un pico de succión muy marcado cerca del borde de ataque y una recuperación progresiva hacia el borde de salida. La diferencia entre la curva de la zona de succión y de la presión define la carga total del ala B en el radio medio, que aquí es mayor que en la raíz, como vimos también en los contornos de Mach. Enfocando pues nuestra atención a lo que vienen siendo los casos en tándem, el caso 1, caso 2 y caso 3, si los comparamos podemos apreciar que conforme aumenta la separación de la carga del sistema, el pico de succión en el elemento tercero se hace más intenso y se desplaza ligeramente corriente abajo, mientras que la succión en el elemento frontal se reduce un poco al respecto del diseño convencional. Esto es coherente con lo que hemos visto en los contornos de los números de Mach en el radio medio. El segundo elemento, o el ala B trasero, empieza, digamos que a soportar una fracción cada vez mayor de la carga, lo que explica, digamos, las zonas de Mach elevado y el incremento de pérdidas en los casos más cargados. Gráficas de CP, estos ya es de los perfiles de radio de punta. Digamos, en esta configuración de presión CP sobre el perfil de punta para los 4 casos, al igual que antes, pues yo creo que no es necesario decirlo, bueno, eso viene siendo el eje horizontal y aquí podemos encontrar lo que viene siendo el CP. Digamos que igual que el anterior, las curvas de negro representan el caso convencional, pero en este caso en la punta podemos observar un pico de succión muy fuerte cerca del borde de ataque, seguido por una zona con variaciones bastante complejas a lo largo de la cuerda. Este comportamiento está asociado a la interacción con el vórtice de fuga de punta y explica las regiones de alto número de Mach y alta entropía que vimos previamente en los contornos de punta. En los casos en tándem, la distribución de presión se vuelve más, pues digamos, entre comillas, más rica. Alrededor del 0. Pues, alrededor del 45% de la cuerda se ve nuevamente el cambio entre el elemento frontal y el elemento trasero. El elemento delantero genera un primer pico de succión, pero a diferencia del diseño convencional, la caída de presión se reparte en el segundo elemento y se produce una segunda de presión de CP. Más adelante sobre la cuerda, si comparamos los casos 1, 2 y 3, podemos apreciar a medida que aumenta la carga en los álabes en tándem, el mínimo de CP en el elemento trasero se hace más pronunciado y se desplaza ligeramente. Esto nos indica que una parte importante de la carga en la punta se traslada hacia el segundo perfil. Esto coincide con los contornos de Mach en punta, donde veíamos digamos, bandas de Mach elevadas pegadas en el Schroth y sobre la succión del segundo elemento, así como el incremento de entropía en configuraciones, digamos, un poquito más cargadas. Podemos concluir que en base a los resultados obtenidos en las simulaciones numéricas en CFX, pues no hay un caso que no tenga tanto ventajas como desventajas uno con respecto al otro. Podemos decir que se requiere hacer una combinación de casos para poder obtener una ALAB que pueda tener un mejor comportamiento, aprovechando los casos de estudio que tuvieron el mejor desempeño. Es de notar que pues, la brecha es uno de los aspectos más importantes en la relación al diseño de cascadas en tándem. Realizando variaciones de posicionamiento tangencial, se pueden obtener mejores controles de flujo, como se demostró en los casos de estudio. El análisis aquí llevado a cabo es un análisis pues meramente aerotermodinámico.
con el fin de crear un ala de manufacturable se requiere ese análisis estructural, lo cual pues está fuera del alcance del estudio de este trabajo. Pero también podemos decir que abre otra línea de investigación en lo referente a cascadas en tándem. Hasta el día de hoy pues no existe un motor que use este tipo de componente de forma comercial y su única implementación ha sido en coronas estatoras, por lo cual pues podemos exhortar a que se continúe con una investigación o con el trabajo considerando diferentes líneas para investigar. Por su atención, pues muchas gracias.